Vamos a continuar entonces con la conferencia Desarrollo Moral y Moralidad en Contextos Adversos. Una mirada en perspectiva, a cargo del doctor Roberto Posada y con los comentarios de la doctora María Cristina Torrado, profesora de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Roberto Posada es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó sus estudios de maestría y doctorado en Psicología del Desarrollo en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Su actividad docente y profesional se relaciona con Psicología del Desarrollo Humano, Desarrollo Social y de la Personalidad. Su trabajo investigativo se ha centrado en el desarrollo moral, la autonomía y el conocimiento social en contextos adversos. Es miembro del grupo de investigación, que también es organizador de este simposio junto con la Fundación CEPSIGER, del grupo de investigación Transcurso de la Vida, Procesos Socioafectivos y Salud. Actualmente es el coordinador del Laboratorio de Cognición y Desarrollo y profesor de la maestría y del pregrado en el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Recibamos entonces al profesor Roberto Posada y bienvenido. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, quiero agradecerles por haber asistido a este encuentro, a este simposio, y por supuesto por el interés que que tienen por esta presentación, porque podrían haberse retirado una vez pasé yo. Lo que les voy a presentar hace parte de mi trabajo de investigación desde hace ya varios años. La presentación realmente pues ha variado en títulos, como ustedes podrán ver, se presentó de una manera, pero tratando de ubicarla como originalmente estaba, al final terminé titulándola Desarrollo Moral en una Sociedad Violenta, Moralidad en Perspectiva. Y como ustedes se dan cuenta, pues tiene todos los componentes, tanto de cómo ha sido anunciada a como está en el afiche. Creo que todos, o más bien que pocos, estarían en desacuerdo, a excepción de algún que otro expresidente, con que en Colombia hemos estado experimentando un conflicto armado desde hace más de 50 años. Por supuesto, con algunos periodos más críticos que otros. Además del conflicto armado, que ha dejado muchas consecuencias negativas, entre ellas el desplazamiento forzado, miseria. También experimentamos la frustrante realidad de la corrupción, del crimen, de la incapacidad del Estado para castigar muchos de los que violan los más básicos derechos humanos y en últimas para castigar la ilegalidad. Tomando en cuenta estas características generales, como también el conocimiento que hemos adquirido en psicología y en otras ciencias sociales sobre el desarrollo humano y más específicamente sobre el desarrollo sociomoral, al cual me referiré brevemente en un momento, hace algunos años comenzaron a surgirnos, a mí y a otras personas con las que he trabajado, comenzaron a surgirnos algunas preguntas relacionadas al desarrollo moral de las personas que han crecido en un contexto como el nuestro, el colombiano, o en nuestros contextos. Hoy quiero referirme a 3 preguntas que han guiado parte de mi programa de investigación, las cuales son: primero, desarrollan los niños, o desarrollan conceptos morales, los menores de edad, niños y adolescentes, que crecen en contextos de injusticia, violencia, ilegalidad, y cuando digo violencia estoy incluyendo pobreza, por supuesto, y toda la desigualdad social que hay.
¿Desarrollan conceptos morales estos niños, estos menores de edad? Es una pregunta que para muchos puede tener una obvia respuesta. Yo tenía una hipótesis bastante segura, pero no quería trabajar bajo supuestos, porque mucha gente, principalmente que no es de acá, que no conoce la población, tiene ese tipo de estereotipos con respecto a probablemente no tienen ningún tipo de concepto moral. Segundo, ¿cómo razonan los menores de edad que crecen en medio de contextos violentos, injustos e ilegales acerca de situaciones en las cuales sus preocupaciones por el bienestar y la justicia entran en conflicto con preocupaciones por la sobrevivencia y con deseos de venganza? Y accidentalmente pasó a la tercera pregunta. ¿Cómo interpretan y evalúan sus conflictos interpersonales menores de edad que han crecido en medio de injusticias, violencia e ilegalidad? Como acababa de mencionar, disciplinas de las ciencias sociales nos han enseñado sobre el desarrollo sociomoral de las personas. Desde la psicología, cientos de estudios, dentro de los cuales ustedes pueden encontrar resúmenes o referencia a ellos, están textos de Judith Smetana en 1995 y de Elliot Turiel más recientemente en el 98 y por supuesto muchos más, pero ellos recogen bastante. Nos han demostrado que todas las personas en condiciones normativas, desde muy temprana edad, muestran interés, se preocupan y rechazan actos injustos y actos que atentan contra el bienestar de otros, como por ejemplo cuando alguien es victimizado injustamente, cuando alguien es maltratado. También esos estudios, y algunos más provenientes del campo educativo, dentro de los cuales podemos encontrar resúmenes de bastantes estudios y explicaciones bastante amplias, en los libros de Louis Nott, del 94, o de Larry Nucci, en el 2008, nos han enseñado que las personas somos partícipes activos de nuestro propio conocimiento y si lo quieren diferenciar como lo hacen algunos, de nuestro propio desarrollo. Es a través de nuestra experiencia que logramos construir conocimiento. Y cuando me refiero al conocimiento, vale la pena aclarar que no me estoy refiriendo simplemente al conocimiento del mundo físico, que no me estoy refiriendo solamente a áreas como lo que es las matemáticas, el lenguaje, o si quieren la física, la química, sino también al conocimiento con respecto a lo social. Es decir, conocimiento que tenemos acerca de otros, de nosotros mismos y de las relaciones con los otros. Basado en ese conocimiento, además de lo que nos percatamos a diario acerca de la realidad, y en este caso nosotros, en nuestra realidad colombiana, es que surgen las preguntas sobre el desarrollo moral en una sociedad violenta. La manera en que he introducido hasta el momento estas preguntas podría hacer pensar que están exclusivamente centradas en el desarrollo moral de ciudadanos colombianos. Y a pesar de que esto sería válido y valioso, pienso que tanto las preguntas como las respuestas que vamos encontrando no solo aplican a nuestro país, sino a muchos pueblos que viven situaciones similares, a pesar, por supuesto, de sus particularidades. La violencia, como todos saben, no es un problema exclusivo de nuestro país. Por ejemplo, un informe reciente de la UNICEF, para ser más preciso, que leí en este año, el año en curso, se reporta que de las decenas de países en el mundo que experimentan conflictos armados, durante la última década han dejado heridos al menos a 6 millones de niños y niñas. Han matado a más de 2 millones, han dejado huérfanos o separados de sus padres a más de 1 millón y han desplazado aproximadamente a 20 millones. Por supuesto, psicólogos y otros profesionales han estado interesados en estudiar los efectos
de estas circunstancias adversas para las personas y en general se han centrado probablemente en lo más notorio, que se refleja en síntomas de trastornos psicológicos. Específicamente me estoy refiriendo a cientos de estudios hablan de, por ejemplo, el estrés postraumático de la gente que ha experimentado violencia, o si no de problemas internalizadores o externalizadores del comportamiento. Es decir, que las personas que han experimentado violencia presentan síntomas de ansiedad, de depresión o de externalizadores como la delincuencia o la agresión, simplemente. Así, podemos afirmar que han usado estos estudios un modelo que podríamos llamar de trauma. Los importantes resultados de una gran cantidad de estudios han mostrado que las personas que han experimentado violencia presentan este tipo de trastornos psicológicos. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que una mayoría de las personas que han experimentado violencia presentan estos trastornos o síntomas de este tipo. Pueden ser diagnosticados psiquiátricamente con alguna de estos tipos de trastornos. La gran mayoría no son diagnosticados. Entonces nos lleva a la pregunta de, ¿eso quiere decir que esas experiencias de adversidad nos han pasado por alto? ¿Hemos sido impermeables a esas situaciones? Recuerden cómo comencé. Uno construye conocimiento, y en este caso social, de acuerdo a las experiencias que tiene. Comparativamente, poco se ha explorado acerca del desarrollo social de las personas creciendo en medio de contextos adversos, es decir, de contextos violentos, repletos de injusticias sociales y un alto grado de ilegalidad. No solamente no se sabe tanto acerca del desarrollo social de aquellos que no son diagnosticados con estos síntomas, sino que pareciera como si las experiencias de adversidad hubieran pasado desapercibidas. Por lo menos en cuanto a su bienestar psicológico. Hay que preguntarse también, ¿será que podemos también reevaluar el concepto de cuál es el bienestar psicológico? Pero un aspecto de su desarrollo que estudios recientes están mostrando que ha sido afectado es el social cognitivo. Entre esos estudios están de los que haré mi mayor esfuerzo por hablar muy brevemente a continuación para no atrasar el programa. Me referiré específicamente a los resultados principales de 3 estudios, que como les mencioné al comienzo, estuvieron guiados por 3 preguntas que les recuerdo rápidamente. ¿Desarrollan conceptos morales los menores de edad que crecen en contextos de violencia e ilegalidad? ¿Cómo razonan los menores de edad que crecen en medio de contextos violentos, injustos e ilegales acerca de situaciones en las cuales sus preocupaciones por el bienestar y la justicia entran en conflicto con preocupaciones por la sobrevivencia y los deseos de venganza? Y la tercera, ¿cómo interpretan y evalúan sus relaciones interpersonales en las que lastiman a alguien o salen lastimados menores de edad que han crecido en medio de injusticias, violencia e ilegalidad? En el primer estudio, además de valorar la existencia de conceptos morales en lo abstracto, utilizamos situaciones hipotéticas, contextualizadas para valorar la construcción y aplicación de conceptos morales en niños y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia. Para mayor información se pueden referir a un artículo publicado en el 2008. En el segundo estudio, le solicitamos a los adolescentes en situación de desplazamiento narrar 2 situaciones interpersonales experimentadas por ellos, en las cuales ellos hubieran salido lastimados o hubieran lastimado a alguien con algo que ellos dijeron o hicieron. Y al tercero, de manera similar al anterior, solicitamos narrativas de las mismas características, pero ahora a niños y adolescentes, no en situación de desplazamiento forzado, sino que asisten a instituciones
con unos altos índices de violencia, instituciones educativas. ¿Qué hemos encontrado? Con respecto al primer estudio, el cual les recuerdo se llevó a cabo con niños y adolescentes en situación de desplazamiento forzado, los datos arrojaron una información bien interesante. Dentro de ellos estuvieron, primero, que por supuesto, como lo hipotetizaba y probablemente la mayoría de ustedes lo harían, discúlpenme si no, los menores en situación de desplazamiento forzado han construido conceptos morales. Y cuando hablo de conceptos morales me estoy refiriendo solo a aquellos conceptos que tienen que ver, que están relacionados con preocupaciones sobre la justicia, sobre el bienestar y los derechos de los otros. No sobre cualquier tipo de regla, con respecto a esas tres características. Estos menores evaluaron negativamente robar y hacer daño, tanto en lo abstracto como en la mayoría de las situaciones en que se les planteó a nivel de aplicado. Y justificaron esas evaluaciones, cuando hablo de esa mayoría, por lo menos hasta en lo abstracto y en dos de las situaciones, lo justificaron con razones morales. Y ahorita les cuento la minoría. Sin embargo, y como segundo resultado por resaltar, se encontró que a pesar de que estos menores evalúan negativamente robar y maltratar, también esperan que la gente lo haga, entre otras razones, por atribuciones de maldad o por las circunstancias en las que viven. Estas circunstancias en las que viven, según lo que nos expresan, según su razonamiento, no los dejan cumplir o llevar a cabo o vivir bajo esos principios morales que ellos consideran, o sea, bajo lo que consideran que está bien o lo que está mal. Entonces, cuando digo anteriormente que una mayoría en todas las condiciones evaluaron negativamente acciones de robo y de maltrato, quiere decir que hubo una cantidad que no lo hizo. Y esa cantidad fue significativa. Y digo significativa no solo a nivel cualitativo, sino cuantitativo también. En una situación donde el curso de acción era de venganza, venganza contra alguien que les había hecho daño anteriormente, una cantidad significativa de adolescentes evaluaron positivamente el lastimar a ese agresor, a ese primer agresor. Pero de lo más aún más interesante es que la justificación de los que no lo hicieron, la gran mayoría tuvo que ver, esas justificaciones tuvieron que ver con razones que no eran de tipo moral, eran razones de tipo prudencial o convencional. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo a, es que si yo le hago daño al otro, después del otro que fue el que desplazó a estos, viene con todo su grupo y nos hace más daño. No es porque esté mal el acto lastimador de la venganza. Eso en términos de prudencia. Y en términos convencionales era simplemente, es que si hace eso, pues se lo van a llevar para la cárcel. Entonces, eso es lo que está mal. Otro resultado muy interesante y complementario es que a pesar de que la mayoría evaluaron negativamente las transgresiones morales en las diferentes situaciones, la manera en que justificaron sus juicios también fue diferente en la condición de venganza, como les decía. Bueno. Basados en ese primer estudio, y tomando en cuenta otras investigaciones como las de Fagan en el 2005 o Staub en el 1999, o alguien que ha trabajado muchísimo en África,
precisamente con excombatientes, que es el señor Wessels, y en este caso Wessels y Monteiro, en el 2006, han mostrado que víctimas de violencia e injusticias crónicas, incluyendo en estas categorías aquellos que no pueden suplir sus necesidades básicas, están en alto riesgo de ser no solo víctimas, sino también perpetradores de violencia. Para conectar, porque se alargó mucho y como que se pierde el hilo, por esta razón llevamos a cabo el segundo estudio. En ese segundo estudio se les pidió a 48 adolescentes en situación de desplazamiento forzado que nos contaran sobre experiencias personales de conflicto interpersonal. Les pedimos que nos contaran 2 historias que les hubiera sucedido a ellos y que recordaran bien. Una en la que por lo que ellos hicieron o dijeron alguien había salido lastimado, y otra en la cual por lo que alguien que ellos conocieran hubiera dicho o hecho, ellos terminaron sintiéndose lastimados. Es decir, empezamos a indagar por situaciones en las cuales ellos mismos eran los protagonistas de los casos por evaluar. Muy rápidamente quiero mostrarles un pasaje de una de las narrativas que adquirimos, o no les vamos a mostrar 3 pasajes realmente, los voy a leer muy rápido por cuestiones de tiempo. La traté mal, le dije groserías, porque es que ella me empezó a tratar mal, entonces yo también le contesté a ella. Pero o sea, ella tiene una amiga, entonces la amiga se puso brava conmigo y comenzaron a tratarme mal las dos. Pues estuvimos bravas un tiempo, después yo hablé con ellas y pues siguió todo igual, no volvimos a pelear. Otro, bien pequeño. Un día le pegué a un niño y luego todos me miraban feo. Y todos ahí, que era todo abusivo, todo porque él me quitó unos útiles. Y yo le pegué un puño. Pues yo primero le dije que me entregara las cosas y nada. Se puso mal diciendo pues me dio rabia y le pegué el puño y todos me gritaron, me pegaron, todos. Y una última que yo sé cómo sale, por eso la leeré, que es una de las más interesantes y por eso la coloqué. Yo sé que es tedioso semejante cantidad de texto, pero es muy importante para poder ilustrar las conclusiones. Bueno, esto sucedió en el pueblo donde yo vivía antes, donde estudié en la escuela y si llega a haber diferencias es que la recorté un poquito. Bueno, teníamos una clase normal, ¿sí? Entonces estábamos en matemáticas. En la escuela yo tenía 3 amigos, 3, 2 amigos que eran pues muy cercanos a mí. De pronto hubo un momento que la profesora se fue y yo intenté, yo no sé qué me pasó, intenté ¿cómo le digo? Pues como lastimar a un compañero, pero no sé ni por qué lo hice. Bueno, y todos se dieron cuenta. Creo que fue como con una cuerda. Sí, intenté como lastimarlo por el cuello. Y entonces me llamaron a la rectora. Yo me acuerdo, yo ni sabía de pronto qué había hecho. Yo no sabía cómo razonar ahí. Y la rectora comenzó a regañarme, a decirme que por qué había hecho eso, que si era necesario ella tenía que expulsarme, que por haber hecho eso. Y después comenzó a decirme que yo no servía para nada, que pues de pronto yo era más o menos un estudiante regular en la escuela en ese tiempo. Entonces comenzaron a decirme que yo no servía para nada, que tenía que de pronto salir de esa escuela, que no me trataban, que como que no era mi lugar, que por haber hecho eso. Y después yo me sentí muy mal y comencé a llorar. Pienso que es muy importante aclarar el rol o la perspectiva desde la cual se contaron estas historias. Porque la primera es muy clara y creo que todos ya la descubrieron cuál es. Las 2 segundas son más complicadas, pero sobre todo la última. La última fue contada desde una perspectiva de víctima. El muchacho casi ahorca a su amigo con una cuerda que estaba colgando del techo y está diciendo que él fue la víctima por cómo lo trató la rectora y sus compañeros en el colegio. Entonces, dentro de los resultados, dentro de lo que encontramos, como era de esperarse, y como lo han encontrado desde otras perspectivas y otros estudios, hay diferencias en la manera en que la gente interpreta estas interacciones sociales dependiendo del rol.
siendo víctimas, se fijan o se focalizan en unas características y siendo perpetrador o victimario se focalizan en otras características diferentes. Como víctimas se centran en los actos lastimadores, en los actos lastimadores del otro. Me hizo, y en su propio sufrimiento, o digámoslo más bien, en sus emociones. Y yo sufrí, me sentí triste. Y como victimarios se centran en los actos lastimadores de ambas partes, en sus intenciones y en los sentimientos del otro. Yo hice, el otro hizo, yo lo hice porque el otro se sintió mal. Voy a resumir de esta manera, tengo mucho más, pero necesito correr. Otro resultado que quiero presentar se refiere a las evaluaciones morales de estas situaciones. Aunque la gran mayoría de participantes desde ambas perspectivas evaluaron negativamente el acto lastimador, la justificación de sus juicios presentó diferencias. En las narrativas de víctima se manifestaron más preocupaciones relacionadas a la justicia y a los derechos. Por ejemplo, estuvo mal porque yo no le había hecho nada. Yo no me merecía eso. Fue injusto. En comparación a las narrativas de perpetrador que no salían ese tipo de razones. Mientras que en las de víctima salían razones o justificaciones como estuvo mal porque lo hice sentir mal. Bueno. Tercero, un gran número de narrativas hicieron referencia a historias o a experiencias relacionadas a problemas con honestidad y con confianza. Y cuarto, muchos participantes tuvieron dificultad para verse como perpetradores o victimarios, resultado que quiero resaltar porque es parte de las principal de las conclusiones que aún seguimos trabajando en investigación. Hubo un buen número de menores que no fue capaz de contarnos o de acordarse de una historia como perpetrador o como victimario. Decían cosas como, no, yo nunca he hecho nada malo. No, yo no he hecho sentir mal a nadie. Es más, en ese primer estudio con narrativas, tocó cancelar el grupo de menor edad porque la gran mayoría decían que ellos no habían hecho nada malo. Bueno. En el tercer estudio, también trabajamos con narrativas de conflictos interpersonales, pero introdujimos dos cambios significativos, básicamente con respecto a la población. Uno fundamental con respecto a la población, y es que nos interesaba saber si esos resultados que habíamos encontrado con gente en situación de desplazamiento eran consistentes con gente que también han experimentado violencia, pero no estaban en situación de desplazamiento. Así es que entrevistamos a estos menores de edad que les digo que asisten a colegios con unos índices de violencia grandísimos, no solamente dentro del colegio, sino en los barrios donde están ubicados. Y por otro lado, el otro cambio fue los grupos de edad. Incluimos niños desde los 7 años de edad, como ustedes entenderán y que hace parte precisamente que conecta con el simposio, porque ustedes deben estar también sorprendidos pero veníamos hablando de vejez, y ahora, ¡pum!, apareció hablando de niñez y de menores de edad. Aquí hay un punto que conecta todo. Uno de los puntos, no es el único, por supuesto, y creo que María Cristina se va a referir a eso más adelante. Pero en este tercer estudio, yo como psicólogo del desarrollo tengo un interés por los cambios a través del tiempo y asimismo cambios asociados a la edad. De manera relacionada, también tengo el interés de observar los caminos de desarrollo que se toman, lo cual implica tratar de buscar, entre otras, la génesis, así como también las transiciones. Los resultados principales de este último estudio coincidieron en varios aspectos con los del anterior. Nuevamente, los menores y de los 3 grupos de edad que había, interpretaron o dieron significado de manera diferente
a sus experiencias desde la perspectiva de víctima o desde la perspectiva de victimario. De manera coincidencial, o consistente más bien, como víctimas se volvieron a centrar en los actos lastimadores del otro y en sus propias emociones. Y como victimarios se centraron en los actos lastimadores de ambas partes, igual que en el anterior, en sus intenciones, al igual que en el anterior, y otros estados mentales, fue lo nuevo en este estudio, y en los sentimientos del otro, igual que en el anterior. Segundo, nuevamente las narrativas tuvieron que ver con problemas con respecto a honestidad y confianza, pero ahora agregaron un tema más, o pudimos descubrir un tema más que tenía que ver con ofensas personales, lo cual fue bastante significativo para ellos dentro de sus narrativas. Tercero, volvió a haber dificultad en generar narrativas como perpetrador. A pesar de eso, logramos sacar una buena cantidad de narrativas, o de recolectar una cantidad de narrativas de niños entre 7 y 10 años de edad. Y finalmente, las evaluaciones morales difirieron por perspectiva, a diferencia del estudio con menores en situación de desplazamiento. Es decir, estos menores, cuando fueron víctimas, evaluaron el daño o el acto lastimador como de manera negativa moralmente, mientras que los perpetradores lo hicieron menos negativamente. Es decir, cuando ellos fueron los causantes del daño, lo evaluaron de una manera más suave. Aparte de lo curioso, que les pueda parecer algunos de los resultados que he presentado, muchos de ustedes se podrán preguntar, ¿y qué es lo importante de esos datos? Estos datos nos están mostrando unas características particulares de enfrentar las situaciones sociales por parte de personas que han experimentado altos índices de violencia y que no coinciden con características de otras poblaciones. De otras poblaciones, sí, afuera de Colombia, o estamos investigando incluso dentro de Colombia. Parte de esas características son o esperanzadoras y otras bastante preocupantes. Dentro de las positivas y esperanzadoras está el que estos menores han construido conceptos morales y de esa manera saben lo que está bien y lo que está mal, a pesar de haber crecido en un medio de injusticias, de maltrato, de ilegalidad y en últimas de transgresiones morales, circunstancias todas que no favorecen tal aprendizaje. Sin embargo, aunque estos menores tienen concepciones claras de lo que es justo y lo que está bien o mal, muchos también esperan que la mayoría de la gente haga cosas malas debido a las circunstancias que les rodean, a pesar de reconocer que esas acciones están mal. De esta manera, uno podría inferir que en tal mundo la motivación para hacer lo correcto está bajo amenaza. Así surge la pregunta de qué tanto estos participantes se ven y ven a los demás como agentes morales, es decir, individuos con un sentido de responsabilidad de sus acciones, lo cual incluye también sentirse capaces de poner en práctica lo que piensan que se debe hacer y reconocer sus errores, y no simplemente como víctimas, y en este caso víctimas de las circunstancias, es decir, que no tienen control sobre sus decisiones. Qué pena, yo sé que estamos mal de tiempo, pero ya estoy muy seco. Cuando menciono el sentido de agencia moral, me refiero al entendimiento de que las acciones lastimadoras, a ese entendimiento de la gente, de que las acciones lastimadoras nacen de deseos, de creencias, emociones y otras características psicológicas de los sujetos envueltos en tales acciones.
Para profundizar en esto pueden mirar a Wenrib y Patsupati, que han desarrollado esta idea con excombatientes y con estos muchachos que yo entrevisté en situación de desplazamiento. Tanto en los resultados de los estudios que acabo de presentar como en el trabajo que ha adelantado la doctora Wenrib y su colega Patsupati, se ha logrado encontrar evidencia sobre esta característica del reducido sentido de agencia moral en personas que han estado expuestas a violencia crónica. Esta evidencia se presenta principalmente en las características de las narrativas provistas, aunque también en las respuestas a situaciones contextualizadas, donde al solicitar completar las historias, se planteó que lo esperado es una transgresión moral, a pesar de que eso está mal, de saber que eso está mal. En las narrativas, la característica principal tiene que ver con la reducida presencia de referencias a estados mentales, es decir, referencias a explicaciones psicológicas como creencias, pensamientos, inferencias, gustos, deseos, que logran integrar los diferentes aspectos que caracterizan las interacciones entre personas y que dan sentido y cuenta de las acciones lastimadoras o no de los sujetos en acción. Es como el pegante, el que permite dar sentido a las acciones. Lo que podemos observar en las historias de las personas que hemos entrevistado es un énfasis en acciones, respuestas o comportamientos y comparativamente pocas referencias a explicaciones de tipo psicológico. Noten en las narrativas presentadas como ilustración el limitado número de referencias y emociones y otros estados mentales en comparación con las referencias a las acciones físicas observables. Esto pareciera ser o pareciera indicar que los sujetos responden automáticamente, es decir, sin mucho razonamiento, de una manera en la cual en este mundo, pues, si usted me hace y yo no pienso, me hace algo que yo siento lastimador y yo no pienso ni en la intención, ni en las emociones del otro, por qué lo hizo, qué estaría pensando, ¿qué es lo único que me queda? Defenderme, contraatacar, y en ese sentido eso ayuda a generar ciclos de violencia. Y por otra parte, ya como última cosa, de manera complementaria, parece ser que el sentido de continuidad de la identidad se ve amenazado en los sujetos que han experimentado violencia, lo cual se manifestaría en las dificultades que tienen en verse como perpetradores. Si una persona considera que ser bueno tiene ciertas características y es no solo deseable, sino muy importante, y termina actuando de manera contradictoria repetidamente, eso le hace perder la sensación de ser quien considera que debe ser. Pareciera implicar un ataque a una característica fundamental del sí mismo y por ende presenta dificultades en ser aceptada. Como lo plantea Balbi en el 2004, refiriéndose a los aportes de Guidano, en la integración narrativa de la experiencia radica la clave de la identidad personal. Las estructuras narrativas organizan y dan sentido a nuestra experiencia, pero esta contiene siempre matices afectivos, emocionales, sensoriales e imaginativos que no están presentes en nuestra imagen y en nuestros relatos sobre nosotros mismos. En cada historia de vida narrada quedan excluidas porciones importantes de sentimientos efectivamente ocurridos. Y esta exclusión atencional específica, como un aspecto característica de la coherencia interna de cada sistema personal, tiene lugar en función del mantenimiento de un sentido estable y continuo de la propia identidad narrativa. Las características anteriormente mencionadas, sumadas a la ineficiencia del Estado para disminuir la desigualdad social y castigar justamente actos de ilegalidad, llevan a crear, por un lado, una actitud hiperdefensiva, no sé si existe el término, y una mentalidad revanchista, características ambas que alimentan ciclos de violencia. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, hay también características positivas que generan esperanza en lo relacionado a disminuir la violencia en contextos como el nuestro. Ese sentimiento básico de lo que está bien y lo que está mal es un punto fundamental para de ahí empezar a estructurar experiencias que permitan o faciliten el trabajo interpretativo de los sujetos y que les proporcionen las posibilidades de verse como individuos, constructores de sus propias experiencias y de sus propios mundos. Gracias.